yo inocentemente en mi época de juventud tuve oportunidad de ir con unos amigos a un poblado de la Noria de Ángeles, en la honda Noria de Ángeles, allá por el rumbo de Pino, Zacatecas, para mayor ubicación. Y fuimos a una propiedad en la cual pues se decía, pues era una propiedad normal, el terreno, la casa de mi papá, así, de uno de mis compañeros, del papá de uno de mis compañeros, debiera decirlo así correctamente, ¿no? No pensábamos jamás, ninguno de nosotros, ninguno de los que fuimos, ni siquiera por aquí, se nos ocurrió pensar, oye, ¿y asustan o espantan? Jamás, ¿no? Nadie. Total, que llegamos primero a la honda. Si conoces la región, yo pienso que te puedes ubicar. Si no conoces la región, imagínate que llegas primero al pueblo, que es la honda, y ya de ahí llegamos, porque nos fuimos la intención era irnos en tren, ya no alcanzamos, iba llenísimo. Y luego nos fuimos en camión. Total, como haya sido, llegamos al pueblo, llegamos a la casa de la familia de mi amigo. Allí estuvimos un rato, nos dieron de comer. Para esto aprovecho la cercanía, fue para la Semana Santa. Llegamos el miércoles. O sea, ni siquiera fue el Viernes Santo, no vayan a pensar, ni el jueves, fue el miércoles llegamos. Y estuvimos un rato en la casa, nos dieron de comer, llegamos ya casi a la 1 más o menos. Y de ahí, pues vámonos, porque íbamos a llegar al terreno a donde íbamos a pasar esa noche o esas noches. Les repito, jamás ninguno de nosotros mencionó, oye, y asustan, o se aparece. No, nadie. Llegamos y la encomienda, el acuerdo que teníamos era, 1, llegamos y lo primero sobre cualquier cosa es ir al cuarto donde vamos a pasar la noche. Porque éramos varios y porque desconocíamos y por lo que haya sido, nos acordamos quedar todos, como haya sido, en un solo cuarto. Entonces, para tal fin, desarmamos la cama, barrimos, trapeamos todo el cuarto, todo, sacudimos paredes, quitamos, si había imágenes en las paredes, las movimos para ver justamente lo que ustedes, yo creo, están pensando, que no hubiese, alguna cosa espiritual, que no hubiese arañas o alacranes, o pura seguridad, pura precaución. Lo hicimos, acabamos de hacer el aseo y después, como teníamos tiempo, la idea era hacer una fogata cerca de la casa. Era una casa, debo decirles, no era así el monte o una cueva, no. Era una casa y había más casas alrededor, pero para decirles, hay más casas. Imaginen ustedes, los que somos de aquí de Aguascalientes, nos va a ser muy fácil podernos ubicar. La casa en donde estábamos era, por decirlo, en Catedral. La siguiente casa, más o menos, para dar una idea, la más cercana estaba por el Parián. Queríamos ir a la tienda y la casa que tenía una tienda. Imaginen ustedes que de Catedral había que bajar, por decir algo, a lo que fue anteriormente el centro comercial del Pelícano, allá en la López Mateos, que hoy es un centro de atención municipal. O sea, no había casa cerca realmente, así como, déjame le toco y vecino, ¿no tiene una taza de azúcar? Pues no, en medio de las casas había sembradíos, corrales y lo que quieran. Bueno, con tal intención o con tal conocimiento, la intención era justamente asegurarnos nuestra propia seguridad, o sea, que no hubiese insectos que nos fueran a picar. No nada más, o sea, no era nada más de que estuviera limpio el cuarto, no. No sé qué hora sería, estoy mencionándoles que era para Semana Santa, debió ser el mes de abril, y
se empezó a hacer la tarde-noche y nos dedicamos a juntar leña, que no batallamos mucho porque pues la familia tenía, entonces pues no era mucho el problema. Aún así, pues juntamos lo que pudimos encontrar, ¿no? Gigantes secos o ramas tiradas, y digo, a fin de cuentas eran sembradíos, no había mucho. Y en un pedazo de la propiedad, pues ahí hicimos la fogata. Y un punto que yo nunca reaccioné es que uno de mis compañeros dice: qué gacho, esos ya nos ganaron. Y a lo lejos estoy diciéndoles, por dar una idea, ¿no? De la Casa de la Cultura al Templo de la Merced, aquí en Aguascalientes, más o menos a esa distancia. Nosotros estábamos en la Casa de la Cultura y en el Templo de la Merced había un fuego. Y a mí me llamó mucho la atención que nuestra fogata subía mucho, el tamaño de un hombre. Y el fuego que tenían allá enfrente parecía una de las fuentes justamente de la plaza, así, un chorro para arriba de lumbre. Ni se movía, ni lanzaba humo, ni nada. Y me pareció demasiado extraño cómo nuestra fogata se bamboleaba, se agachaba, subían lenguas, bajaban lenguas de fuego y lanzaba humo, y aquella derechito, nada. No le di importancia, pasó el rato, mis compañeros menos, realmente menos, mis amigos menos. Cerca de las 11 de la noche nos vamos a acostar, 12, posiblemente a las 12. No sé qué hora sería, y empecé a oír voces, desperté, y me dicen mis amigos: es que están hablando dos de ellos. ¿Cómo que hablando? Dice, sí, hablan entre sí. Pusimos a grabar la grabadora, le pusimos el cassette, etcétera, etcétera. Y uno hablaba de que iba a jugar con los amigos, y el otro hablaba que la escuela y que la jefa de grupo le gustaba, y el otro le contesta. Y era como una plática, pero cada loco con su tema, así sinceramente. De buenas a primeras, el tímido que quería con la jefa de grupo, que le parecía una mujer muy guapa y que no se iba a fijar en él y lo que fuera, él empezó a convulsionar, cosa que nos asustó muchísimo. Yo pensaba, madre, que si le pasa algo aquí en medio de esto hasta que vengan o nos podamos mover, pero en esta hora de la madrugada, ¿cómo? No me cabía. Dejó de convulsionar y empezó a hablar con una voz muy gutural, que no era la de él, y de una manera, yo lo defino asquerosa, porque era una voz demasiado gruesa. Él de pronto decía, duerman ya, va a llegar. No pregunten, pero una voz gruesa, ¿no? Y temblaba y volvía su voz. Y nos hablaba por nuestro nombre. Y luego volvía a convulsionar y era la voz gruesa. Hoy día les puedo decir, estaba sufriendo una posesión. Y estaba luchando por no dejarse. En ese momento no sabía yo ni la O por lo redondo realmente, ¿eh? Fue terrible, fue muy desagradable la forma en la cual pasamos esa madrugada. Como sea, pues amanece, y entonces sí, ya con el sustazo de la vida, le pregunto al hijo del propietario, ¿no? Del dueño del terreno y la casa donde estábamos. Le dije, oye, ¿asustan aquí? Y me dice, no sé. La verdad, no sé. Y entonces, al día siguiente nos abocamos a buscar al velador. Tenían un velador de la propiedad, como les digo, tenían animales y tenían pues sus cosas, ¿no? Ahí. Y tenían una persona que vivía con su familia para cuidar esa propiedad. Total que hablamos con él y nos comenta algo que pues en su momento suena como un cuento. Y nos dice, mire, no me lo va a creer. De veras, no me lo van a creer, pero aquí en el corral de los becerros, y me señala así como con la cabeza, ¿no? Un corral que estaba relativamente cerca de nosotros, tenían becerros y borregos. Dice, aquí en el corral de los becerros
Lo separaban de los animales grandes, entiendo yo, por protección, ¿no? Por cuidarlos mejor. Era más cerca de la vivienda del velador, etcétera, etcétera. Dice, anda un perro. Va varias noches que nos sale el perro y mire, lo hemos venadeado, sacamos el rifle y le tiramos, sí le pegamos, pero, mire, el perro se cae y se levanta y se va. Así. Es un perro así mediano, negro, y nos hacía la seña, ¿no? Dice, pero lo que no me van a creer es que echa lumbre. Bien feo, echa lumbre. Bueno, como sea, con mucho temor, pasamos la noche siguiente, para eso sí ya más dedicados al área espiritual, nos pusimos a rezar antes de, y ya no pasó nada, y nos íbamos a quedar todavía otra noche más, y dijimos, no, ¿saben qué? No, ya no. La siguiente noche no pasó de oírse cosas que se oyen en un terreno así, en una propiedad, o así alejada de la ciudad, del bullicio de la ciudad. Nada, o sea, una noche relativamente tranquila, pero ya estábamos asustados y mejor nos venimos. Regresamos a Aguascalientes y ya. Para esos años había una estación de radio que transmitía un programa similar a este. Y en aquel entonces le escriben, todavía había cartas, no existía la tecnología de hoy día, y le escriben al locutor y dicen, esto que te voy a platicarle, no me pasó a mí, no lo viví yo, le pasó a un primo. Nada más que, ¿sabes qué? A raíz de esto que le pasó a mi primo fue perdiendo la razón y murió. Esto que te voy a platicar es lo que nos contó, pudimos entender que le pasó la noche que comienza todo el problema. Él estaba en su casa, va a visitar a su novia. Esto pasa en Santa Rosa. Venía de regreso y empezó a escuchar una voz muy gruesa, muy grave, que le hablaba y le decía que se detuviera. Mi primo voltea y ve que detrás de él está un perro. Era el que le estaba hablando, no otra cosa sino un perro negro, muy feo. Mi primo empieza a correr hasta que llega a unas casas muy grandes, muy altas, de puerta muy grande de madera. Toca desesperadamente pidiendo que le abran y no le abren, cuando de pronto él se deja caer sentado en el portón, cansadísimo. Cuando voltea enfrente de sí, estaba el perro negro y estaba aventando fuego por el hocico. Mi primo se desmaya y cuando lo encontramos estaba tirado, desnudo, todo arañado. Se había herido al andar corriendo entre hierbajales y... Esto que les platico lo contó con el doctor, pero a veces estaba aquí y a veces perdía la razón y decía cualquier cantidad de cosas y repetía y repetía y repetía, y es la historia que pudimos entender. Para esto yo le pregunto a mi amigo, el hijo de la propiedad allá, y le digo, oye, Santa Rosa y unas casas con unas puertas, dice, las Tapias. Mira, Santa Rosa aquí, las Tapias acá, mi casa, o sea, donde fuimos, acá, un triángulo, más o menos de diámetro, de distancia, a lo mucho son 5 kilómetros, es menos, es por ahí por donde estábamos. Y entonces, malo, empiezo a sacar cuadratura al círculo. Lo que le pasó al muchacho fue por el rumbo a donde fuimos. Lo que asustaba a los animales de la familia de este muchacho era un perro negro. Lo que asustó al muchacho de la anécdota era un perro negro. La voz que emitía mi amigo era muy grave, muy gruesa, gutural, horrible. Y lo que le hablaba al muchacho de la historia también era así. Bueno, hasta ahí pararía el tema y luego lo que viene a aterrizar en el comentario de se me sube el muerto que nos acabas de enviar. Nos empezó a seguir, y les digo, nos empezó a seguir porque éramos 8. Y de los 8 que fuimos, a los 8 nos empezó a visitar. Iba a la casa de 2, a la casa de 3, a veces éramos 4, a veces éramos los 8, a veces 1 y a veces ninguno. Pero de que nos estuvo rondando
lo estuvo haciendo. Era horrible, lo digo para la persona que mandó el mensaje, era muy, muy horrible, persona del teléfono 7995, el despertarte en la madrugada sintiendo que alguien estaba ahí en tu cuarto, se sentía la presencia de alguien. Hubo compañeros que llegaron a decir, hasta huele a una persona, huele a que está alguien ahí, una persona que no se ha bañado, una persona que ha sudado, así, a suciedad. Pero había noches en que se nos subía y era desesperante despertar, escuchar los grillos, escuchar el carro que pasó, voces de gente que caminaba en la calle, a veces más tarde, a veces más temprano, y no poder moverte.